Darío Silva Harper, candidato a concejal por el Frente Corrientes Ciudad de Todos, que lleva a Gustavo Canteros como intendente. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros, Darío. Bueno, ¿qué tal, Constanza? La verdad que un placer. Y bueno, como bien lo decís, acompañando a Gustavo en este camino hacia la intendencia, a Gustavo y a Timo Abreu. La verdad, muy feliz por haber sido convocado para este rol, que es tratar de contarle a la ciudadanía nuestros proyectos, pero más allá de los proyectos personales, contarle también las ganas y las ideas que tiene Gustavo Canteros para la ciudad. Bueno, vos venís representando en esta lista que representa también un poco la diversidad al colectivo LGTB. ¿Cuáles son las problemáticas de este colectivo que es tan complejo y cómo se puede responder desde las políticas públicas justamente a tantas y tan diferentes demandas que seguramente presenta? Bueno, esta es una de las características y una de las razones por las cuales me sumé a la lista que encabeza Lisandro Almirón, que es el Frente Corrientes Ciudad de Todos, porque es una lista plural, en donde hay una diversidad de ideas y en donde también hay diversidades, y en esto mi inclusión como parte de un reconocimiento a todo el colectivo LGBTIQ+, como se dice, cada vez se agrandan más las siglas, que es un reconocimiento de aquellas personas que se comenzó en el 2010, hay gente que bueno, ya venía de la década del 90, pero el punto fuerte de inflexión fue el matrimonio igualitario, que fue una discusión amplia, federal y que se dio en toda la sociedad, incluso aquí en Corrientes. Y bueno, después de la aprobación de la ley, mermó un poco la cuestión, la situación, y bueno, yo estaba viviendo en Buenos Aires, volví a vivir a Corrientes y me encontré con ese escenario, ¿no? Y con ese desafío. Venía con una cabeza con otro formato de sociedad, en donde la diversidad estaba como mucho más aceptada, y veía que a nosotros nos faltaba en torno a las políticas públicas y a conocer cuáles eran las problemáticas de manera más profunda, indistintamente que se había logrado el derecho del matrimonio igualitario. Así que en el 2012 llegué, me armé un equipo de trabajo y empecé a convocar a sectores de distintos espacios políticos, sin distinciones partidarias, y que es con la vocación que yo creo que hay que trabajar estas temáticas, porque es de todo el conjunto de la sociedad, no solamente de un partido político o de una ideología. Y hay grandes desafíos pese a que se ha avanzado muchísimo. Esto que te contaba, matrimonio igualitario, en el 2013 ley de identidad de género, el cupo laboral trans, que se acaba de aprobar en las legislaturas nacionales. Y bueno, pero a todas esas leyes hay que incorporarle también el trabajo del Estado de la provincia y de los estados municipales, ¿no? Esto, el reconocimiento a las personas trans en un cupo laboral, que no necesariamente va a ser insertarlas en un cupo laboral del Estado, sino que también fomentar el emprendedurismo, el cooperativismo, que puedan tener posibilidades de acceso a créditos. Es mucho más amplio de lo que pensábamos en aquel momento, por ejemplo, en el 2013, que peleábamos por el cupo laboral trans, pero era como, bueno, solamente que las incorporen directamente al Estado. Bueno, esta ley que se acaba de aprobar es mucho más amplia. Le pide al Estado un cupo específico para estas personas que tienen una problemática y un contexto de vulnerabilidad que también hay que seguir trabajando. La expectativa de vida de las personas trans es de 35 años y eso es una problemática que hay que seguir trabajando, porque realmente eso sí es una problemática, ya no es una temática, es una problemática. Tiene todo un contexto, ¿no? Personas que se van a los 13 años de su seno familiar, muchas veces porque no hay contención de la familia
como contención, o no puede contener a esa persona o no comprende la situación, y creo que ahí están las políticas de Estado, de tener espacios donde las familias puedan consultar, donde se pueda tratar de hacer entender a la familia. Siempre es algo complejo. Pero creo que el Estado tiene que estar para atender esas situaciones, tiene que tener un centro para llamar, y también la problemática de las personas trans también tiene que ver con el acceso a la educación, con los ámbitos. Eso. Claro, porque si vos me decís a los 13 años muchos son expulsados de la familia, bueno, se abre toda una situación de precariedad que no tiene que ver solamente con la salud y con lo económico, sino también justamente con la herramienta que les permitiría desenvolverse mejor, como es la educación, ¿no? Totalmente, se van del ámbito familiar y obviamente que la educación queda relegada, comienzan a tener trabajos precarios y muchas veces terminan en situaciones de alta vulnerabilidad y con una única salida que muchas veces es la situación de prostitución, que muchas veces es el único camino que queda porque las puertas se empiezan a cerrar. Yo decía, bueno, siempre lo hablamos con muchos amigos y amigas, esta situación de que por ahí decimos, pero ya está más aceptado. Pero poner enfrente de la atención al público a una persona trans y que se sienta también incluida dentro de ese espacio, de su ámbito laboral, también conlleva un trabajo de concientización, de que el ambiente laboral esté preparado para recibir, que esté preparado para poder contener a esa persona y tratarla en situaciones de igualdad. Entonces, hay mucho camino por recorrer, son muchas las cuestiones que hay que trabajar, y esto que vos decías de la educación, la terminalidad educativa es muy importante. Yo tengo una hermosa experiencia con el colectivo trans de Corrientes, justamente en el 2013, cuando se promulgó esta ley. Empezamos a trabajar junto con el Ministerio de Trabajo de la Nación, y logramos hacer una capacitación laboral donde las pudimos reunir a todas las mujeres y hombres trans, preguntándoles cuáles eran los ámbitos o cuál era su inquietud laboral y en qué ámbito querían desarrollarse, y bueno, finalmente eligieron cosmetología y peluquería, se logró desarrollar, y después de mucho tiempo, que bueno, quizás yo no estuve tan cercano a ese grupo, finalmente me encontré 2 años después a otro grupo de esas mismas chicas que habían comenzado a estudiar y habían hecho una capacitación laboral estudiando en la Cruz Roja enfermería. Entonces, dice uno, las pequeñas acciones que a veces porque el curso duró 1 año, finalizó. Muchas empezaron a emprender, comenzaron con sus emprendimientos personales, a poner sus peluquerías en su casa. Tengo también un grato recuerdo de una chica que logró trabajar en una peluquería del centro. Así que hay muchísimo trabajo por hacer en distintas materias. En materia de salud, ni que hablar, el tema del acceso a la salud es una problemática de los barrios en que los SAPs no están preparados para atender algunas complejidades, y la distancia que se genera entre los barrios más alejados del centro provocan un gran problema y una gran concentración del sistema de salud en la ciudad, y en esto también Gustavo tiene una propuesta, esto de sumarla a Timo Abreu, que conoce a la perfección los SAPs, que conoce la salud pública, también va en ese sentido, y en ese sentido también tenemos que acompañar desde la diversidad, de nuevo poner, desde el lugar que me toca a mí, poner la mirada en eso, porque muchas veces las mujeres trans o las diversidades no van a una sala porque tienen miedo, porque no quieren contar su problemática, y hay problemáticas más allá
de lo que siempre se encuadra o generalmente se encuadra, que es ITS o enfermedades de transmisión sexual, y hay mucho más. Yo me acuerdo que las chicas con las que me reuní muchas veces me decían, pero yo quiero ir al odontólogo y que no me trate mal, claro. Quiero tener poder trabajar y poder tener acceso a la salud bucal. Quiero tener acceso a que me hagan controles porque me hice algún relleno, me quedó mal. Entonces hay otro mundo más allá de ese encasillamiento que por ahí se hace desde la salud, que es el acceso integral. De nuevo, acompañar desde mi mirada, desde mi visión, a que en todos los ámbitos podamos trabajar con esa mirada de diversidad y de género que van casi de la mano. Darío, muchísimas gracias por estar con nosotros, por abrirnos un poco a este campo que realmente es transversal a toda la sociedad y que habla de los derechos de todos, pero en este caso los derechos de un colectivo y bueno, por el entusiasmo. Así que te agradezco muchísimo tu presencia aquí en Escenarios. Bueno, muchísimas gracias, Constanza, por la invitación. Y bueno, contento de poder hacer esto, de poder transmitir las ideas y poder también generar en los disensos, porque muchas personas podrán no estar de acuerdo, generar los disensos estos acuerdos que hacen a la convivencia, y creo que en eso Gustavo, Timo y todo el equipo que conformamos el Frente Corrientes Ciudad de Todos y el Frente de Todos Corrientes de Todos a nivel provincial, tenemos esa idea de trabajar en la pluralidad de ideas, de debatir, de discernir y de encontrar acuerdos en común para construir una sociedad y en este caso una ciudad de futuro como lo dice Gustavo. Muchísimas gracias. Gracias. Continuamos en Escenarios.